Mi nombre es Sofía, tengo 28 años y si estás escuchando esta historia es porque necesito contarle a alguien lo que pasó el día que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero que se convirtió en el inicio de la decisión más difícil que he tenido que tomar. Todo comenzó hace exactamente 3 meses, el día de mi boda con Alejandro, cuando a las 11:47 de la mañana, mientras mi maquilladora terminaba los últimos retoques y mi mamá lloraba de emoción viendo mi vestido, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram que cambiaría todo para siempre. Era un like, algo tan simple como un corazón rojo en una de mis fotos. Pero cuando vi el nombre de quien lo había dado, el mundo se detuvo completamente. Mateo Herrera, mi ex cuñado, el hermano menor de mi exnovio Carlos, con quien había terminado hace exactamente 2 años después de una relación de 4 años que pensé que duraría para siempre. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empezó ese día, sino mucho antes, cuando tenía 22 años y conocí a Carlos en la universidad. Él era el típico chico perfecto, estudiante de ingeniería, capitán del equipo de fútbol, sonrisa perfecta, familia adinerada, todo lo que una chica podría desear en un novio. Durante 4 años fuimos la pareja perfecta de Instagram, esa que todos envidiaban, con fotos en restaurantes caros, viajes románticos, cenas familiares donde yo encajaba perfectamente. Pero había algo que siempre me inquietaba en esa relación, algo que no podía explicar hasta que lo entendí mucho después. Carlos me quería como un trofeo, como la novia perfecta que complementaba su vida perfecta, pero nunca realmente me conoció, nunca se interesó por mis sueños más profundos, por mis miedos, por las cosas que me desvelaban por las noches. Mateo era completamente diferente. 5 años menor que Carlos, estudiaba arte en una universidad pública, siempre tenía pintura bajo las uñas, el cabello un poco despeinado, ropa sencilla pero que le quedaba increíblemente bien, y esos ojos verdes que parecían ver directo al alma de las personas. Durante los 4 años que salí with Carlos, Mateo siempre estuvo ahí, en las reuniones familiares, en los cumpleaños, en las cenas de domingo, pero yo lo veía como el hermano menor problemático, el artista rebelde de la familia que siempre tenía algún comentario sarcástico o una opinión diferente sobre todo. Carlos y él no se llevaban bien, siempre había tensión entre ellos, como si compitieran por algo que nunca pude entender completamente. Recuerdo perfectamente la primera vez que realmente noté a Mateo como algo más que el hermano de mi novio. Fue en el cumpleaños 25 de Carlos, estábamos en la casa familiar de los Herrera, una mansión preciosa con jardín enorme y piscina, llena de amigos de la universidad, compañeros de trabajo de Carlos, toda esa gente que siempre parecía salida de una revista. Yo estaba usando un vestido azul que Carlos había elegido para mí porque siempre elegía mi ropa para este tipo de eventos, decía que tenía mejor gusto que yo. Me sentía incómoda, como siempre en esas fiestas donde tenía que sonreír y ser la novia perfecta, cuando Mateo se acercó a mí en la cocina mientras yo servía más bebidas. Llevaba una camisa blanca arrugada y jeans rotos, completamente fuera de lugar entre todos los invitados elegantes, pero había algo en su actitud relajada que me tranquilizó inmediatamente. «Pareces aburrida», me dijo directamente, sin rodeos, algo que nadie más se habría atrevido a decir. «No estoy aburrida», le respondí automáticamente, pero él sonrió de esa manera que tenía, como si pudiera leer mis pensamientos. «Claro que sí, tienes esa expresión que pones cuando estás fingiendo que te diviertes. La conozco bien, la has puesto en todas las fiestas familiares desde hace 4 años». Y tenía razón, completamente razón, pero nadie nunca se había dado cuenta, nadie excepto él. Esa noche hablamos por primera vez realmente, escondidos en el estudio de arte que él tenía en el sótano de la casa, rodeados de sus pinturas, lienzos a medio terminar, pinceles por todas partes, el olor a óleo y trementina que se volvería tan familiar años después. Me preguntó cosas que nadie me había preguntado jamás, qué me hacía feliz de verdad, qué haría si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo, cuáles eran mis libros favoritos, por qué había estudiado literatura si nunca hablaba de escritores. Durante 2 horas me sentí más yo misma que en 4 años de relación con su hermano. Cuando Carlos me encontró ahí, su cara cambió completamente. Esa sonrisa falsa que ponía cuando estaba molesto pero no podía demostrarlo delante de la gente. Después de esa noche, todo cambió. Empecé a notar las miradas de Mateo durante las cenas familiares, la manera en que prestaba atención cuando yo hablaba, como siempre recordaba detalles pequeños de conversaciones que habíamos tenido semanas antes. Y yo, Dios mío, yo empecé a esperarlo. Empecé a arreglarme un poco más cuando sabía que él estaría en las reuniones familiares, empecé a buscar excusas para bajar al sótano cuando estábamos en su casa, empecé a sentir mariposas en el estómago cada vez que sonaba mi teléfono pensando que podría ser él, aunque nunca me escribía, porque ¿cómo podría serlo siendo el hermano de mi novio? La tensión se volvió insoportable. Carlos empezó a notar algo, aunque no sabía exactamente qué. Se volvió más posesivo, más controlador, empezó a hacer comentarios despectivos sobre su hermano cuando estábamos solos, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera que Mateo no era una opción para mí. «Es un vago», me decía, «nunca va a conseguir un trabajo de verdad con esa carrera ridícula. Vive de mis papás,
no tiene ambiciones. Pero cada palabra que decía sobre Mateo solo me hacía defenderlo mentalmente más, solo me hacía darme cuenta de que lo que sentía por él era real y cada vez más fuerte. El punto de quiebre llegó en la Navidad de 2022. La familia Herrera siempre hacía una cena enorme en Nochebuena, con todos los tíos, primos, abuelos, una celebración perfecta y tradicional, donde yo siempre me sentía como una actriz representando un papel. Esa noche llevaba un vestido rojo que, otra vez, Carlos había elegido y estaba sentada en la mesa larga del comedor, sonriendo y haciendo conversación educada con la tía María sobre su nuevo negocio de bienes raíces, cuando sentí una mirada quemándome la piel. Levanté la vista y ahí estaba Mateo, al otro lado de la mesa, mirándome con una intensidad que me quitó la respiración. Esa mirada duró tal vez 3 segundos, pero fue como si todo el ruido de la cena desapareciera, como si solo existiéramos él y yo en ese momento. Cuando desvié la vista, tenía las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Carlos podía escucharlo. El resto de la cena fue una tortura. Cada vez que miraba hacia donde estaba Mateo, él estaba mirándome también, y cada vez sentía esa electricidad que nunca había sentido con Carlos, ni siquiera al principio de nuestra relación. Después de la cena, mientras todos tomaban café y digestivos en la sala, yo salí al jardín para tomar aire fresco. Necesitaba un momento para calmarme y entender qué me estaba pasando. El jardín estaba precioso, decorado con luces navideñas, hacía un frío suave que se sentía bien en la piel después del calor de la casa llena de gente. Estaba ahí, respirando profundamente y tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza cuando escuché pasos detrás de mí. Sin voltearme, supe que era él. Sofía dijo mi nombre de una manera que nunca nadie lo había dicho, con una suavidad que me hizo cerrar los ojos. Me volteé y ahí estaba, a 2 metros de distancia, con las manos en los bolsillos, mirándome como si fuera la primera vez que me veía. Necesito decirte algo, continuó, y sé que no debería, sé que está mal, sé que va a complicar todo, pero si no te lo digo, creo que voy a explotar. Mi corazón se detuvo completamente. Estoy enamorado de ti, dijo, desde hace 2 años, desde aquella noche en mi estudio, y cada día es más difícil fingir que no siento nada cuando te veo con mi hermano. El mundo se detuvo. Durante 5 segundos que parecieron 5 horas, nos quedamos ahí en el jardín helado, mirándonos a los ojos, y yo sentí como si finalmente todo tuviera sentido. Como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando sin darme cuenta hubieran encajado perfectamente. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir las palabras que tenía atoradas en la garganta desde hacía meses, Carlos apareció en la puerta del jardín. ¿Qué hacen aquí afuera?, preguntó con esa voz que usaba cuando estaba celoso pero trataba de sonar casual. Nada. Respondí demasiado rápido, solo tomaba aire fresco y Mateo salió a fumar. Mateo me siguió la corriente, sacó un cigarrillo y lo encendió con manos que temblaban ligeramente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta toda la madrugada, acostada al lado de Carlos en la habitación de invitados de sus padres, mirando el techo y repitiendo una y otra vez las palabras de Mateo. Estoy enamorado de ti. Carlos dormía profundamente a mi lado, roncando suavemente, completamente ajeno al huracán que se había desatado en mi cabeza y en mi corazón. Por primera vez en 4 años me di cuenta de que no lo amaba, no de la manera en que una persona debería amar a alguien con quien planea casarse. Lo quería, claro, tenía cariño por él, respeto, costumbre, pero no amor, no esa cosa ardiente y desesperada que había sentido en el jardín cuando Mateo me confesó sus sentimientos. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Traté de alejarme de Mateo, de evitar las reuniones familiares, de concentrarme en mi relación con Carlos, de convencerme de que lo que había pasado en el jardín había sido solo confusión, solo un momento de debilidad. Carlos y yo incluso empezamos a hablar de matrimonio más en serio. Él estaba emocionado con la idea de una boda grande, tradicional, en la iglesia donde se habían casado sus padres, con toda la familia y amigos, la celebración perfecta para la pareja perfecta que éramos en apariencia. Pero cada vez que Carlos me abrazaba, yo pensaba en Mateo. Cada vez que Carlos me decía que me amaba, yo escuchaba la voz de Mateo diciéndome estoy enamorado de ti. Cada vez que Carlos planeaba nuestro futuro juntos, yo me imaginaba cómo sería mi vida si hubiera tenido el valor de responder a Mateo esa noche en el jardín, si le hubiera dicho que yo también, que llevaba meses sintiéndome culpable por pensar en él, por buscar sus ojos en cada reunión familiar, por soñar con conversaciones que nunca podríamos tener. La gota que derramó el vaso fue en abril de 2023. Carlos había organizado una cena sorpresa para mi cumpleaños, 26, invitó a toda su familia y a mis amigos más cercanos, reservó un restaurante elegante, había globos y flores y un pastel enorme, todo perfecto como siempre. En medio de la cena, cuando todos estaban cantando feliz cumpleaños y yo estaba sonriendo y fingiendo que era el mejor día de mi vida, Carlos se levantó de su silla, sacó una cajita de terciopelo azul y se arrodilló frente a mí. Sofía, dijo con voz temblorosa de emoción, eres la mujer de mis sueños, la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida, la madre de mis futuros hijos. ¿Te casarías conmigo?
Todo el restaurante se quedó en silencio, todos los comensales de las otras mesas se voltearon a mirar, había personas grabando con sus teléfonos, mis amigas gritando de emoción, su mamá llorando de felicidad y yo miré la cajita con el anillo de diamante más hermoso que había visto en mi vida y lo único que pude pensar fue en Mateo. Miré hacia la mesa donde estaba sentado con el resto de la familia, y él me estaba mirando con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de dolor, resignación y algo que parecía orgullo triste, como si estuviera feliz de que fuera feliz pero destrozado por dentro. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que duró una eternidad, y en ese segundo yo supe que tenía que decidir, podía decir que sí, casarme con Carlos, tener la vida perfecta que todos esperaban que tuviera, y pasar el resto de mis días preguntándome ¿y sí? O podía ser honesta conmigo misma por primera vez en años. Sí, le dije a Carlos, sí, me caso contigo. Él me puso el anillo, me besó, todo el mundo aplaudió, champagne, abrazos, felicitaciones, fotos para Instagram, todo el circo completo. Pero mientras sonreía y recibía felicitaciones, por dentro se me estaba rompiendo el corazón, porque sabía que había tomado la decisión equivocada, sabía que le estaba mintiendo a Carlos, me estaba mintiendo a mí misma y le estaba rompiendo el corazón a Mateo, que se había levantado de la mesa y había salido del restaurante sin decir una palabra. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por fuera, todo era perfecto. Organizamos la boda, elegimos el lugar, la música, las flores, mi vestido, todo funcionaba como relojería. Carlos estaba más enamorado que nunca. Planeaba nuestra luna de miel en Europa. Hablaba de la casa que íbamos a comprar, de los niños que íbamos a tener, del futuro brillante que nos esperaba. Yo participaba en todos los planes. Sonreía en todas las fotos de los preparativos, escribía posts emocionados en Instagram sobre cómo no podía esperar a ser la señora Herrera. Pero por dentro estaba muriendo. Cada vez que veía a Mateo en las reuniones familiares, él actuaba como si nada hubiera pasado, era educado conmigo, me felicitaba por la boda, preguntaba por los preparativos, pero había levantado una pared entre nosotros que se sentía más gruesa cada vez. Ya no buscaba mis ojos durante las cenas, ya no hacía esos comentarios ingeniosos que solo yo entendía, ya no bajaba a su estudio cuando él sabía que yo estaba en la casa. Se había convertido en un extraño que lucía exactamente como el hombre del que me había enamorado. 2 semanas antes de la boda, mientras Carlos estaba en su despedida de soltero en Las Vegas, yo me quedé en mi apartamento organizando los últimos detalles. Era viernes por la noche, tenía la mesa llena de listas de invitados, menús, números de mesa, toda esa logística que hace que una boda se sienta más como un evento corporativo que como una celebración de amor. Estaba agotada, estresada y por primera vez desde el compromiso, completamente sola con mis pensamientos. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Sofía, era la voz de Mateo, pero sonaba diferente, quebrada, como si hubiera estado llorando. Soy Mateo. Sé que no debería llamarte, sé que Carlos está en Las Vegas, sé que te casas en 2 semanas, pero necesito verte una última vez antes de que te conviertas oficialmente en mi cuñada y yo tenga que pasar el resto de mi vida fingiendo que no siento nada por ti. Mi corazón se detuvo. Mateo, no podemos. Por favor, me interrumpió solo una vez, solo para despedirme, para decirte todo lo que no pude decirte esa noche en el jardín. Te prometo que después de eso nunca más te voy a molestar, nunca más voy a hacer que te sientas incómoda en las reuniones familiares, voy a respetar tu matrimonio y voy a tratar de ser feliz por ustedes, pero necesito esto, Sofía, necesito despedirme de lo que pudo haber sido. Debería haber colgado, debería haber dicho que no, debería haber borrado su número y seguido con mi vida. Pero en lugar de eso, le dije, ¿dónde quieres que nos veamos? Nos encontramos en un café pequeño en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos toparnos con alguien conocido. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón, con una taza de café frío entre las manos y esa mirada que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Llevaba una camisa azul que resaltaba sus ojos verdes, el cabello un poco más largo de lo normal y tenía ojeras como si no hubiera dormido en días. Nos quedamos ahí durante 3 horas, hablando de todo y de nada, recordando momentos de los últimos años, riéndonos de anécdotas familiares, pero evitando cuidadosamente el tema central, la razón por la cual estábamos ahí. Hasta que finalmente, cuando el café ya estaba cerrando y éramos los únicos clientes que quedaban, Mateo tomó mis manos sobre la mesa. Sofía, me dijo, sé que amas a mi hermano, sé que van a ser felices juntos y de verdad espero que lo sean. Pero necesito que sepas que estos 2 años han sido los más difíciles de mi vida. Necesito que sepas que cada vez que te veo sonreír cuando él te abraza, una parte de mí muere por dentro, porque sé que yo podría hacerte sonreír de esa manera, tal vez de una manera diferente, tal vez mejor. Necesito que sepas que si en algún momento, en algún universo paralelo hubieras elegido diferente, yo habría pasado el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepintieras de esa decisión. Empecé a llorar ahí mismo, en ese café casi vacío, con las manos de Mateo sosteniendo las mías, porque por primera vez alguien me estaba hablando del amor como algo real, como algo que duele y que transforma y que cambia todo, no como algo cómodo y predecible y seguro. Mateo, le dije entre lágrimas, yo también siento, pero él puso un dedo sobre mis labios.
No lo digas, me susurró, porque si lo dices no voy a poder dejarte ir, y tú mereces ser feliz, mereces tener la vida que has planeado, mereces no tener que elegir entre dos hermanos y destruir una familia. Solo quería que supieras que existe, que esto que siento es real y que voy a cargarlo conmigo para siempre. Me acompañó hasta mi carro, me dio un abrazo que duró tal vez 5 segundos, pero que se sintió como una despedida final, y se fue caminando por la calle, con las manos en los bolsillos, sin voltearse a mirarme. Yo me quedé sentada en mi carro durante 1 hora, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas, sabiendo que había perdido algo que nunca realmente había tenido, pero que había sido real para ambos. Los siguientes 2 semanas pasaron como en una nebulosa. Terminé de organizar la boda, me hice las últimas pruebas del vestido, tuve mi despedida de soltera con mis amigas, escribí mis votos para Carlos, hice todo lo que una novia debe hacer. Pero por dentro me sentía vacía, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde había olvidado mi papel principal. El día de la boda amaneció perfecto, soleado pero no demasiado caluroso, con una brisa suave que hacía que mi vestido se moviera como en una película. Estaba en el hotel donde nos habíamos hospedado la noche anterior, rodeada de mis damas de honor, mi mamá, mi hermana, todas emocionadas y nerviosas, tomando champán y riéndose, mientras el fotógrafo capturaba cada momento de los preparativos. A las 10:30 de la mañana decidí tomarme un break de todo el caos y revisar mi Instagram. Quería ver si alguna de mis amigas había posteado algo sobre la mañana de preparativos. Abrí la aplicación y ahí estaba una foto que había subido la noche anterior, una selfie en mi habitación del hotel, con mi mascarilla facial puesta, el cabello en rollos, sonriendo a la cámara con el caption "Last night as a single woman. Tomorrow I become Mrs. Herrera". Tenía 247 likes, decenas de comentarios de amigas y familiares deseándome suerte, diciéndome que me veía hermosa, que no podían esperar a la ceremonia. Scrollé por los comentarios, sonriendo al leer los mensajes de amor de toda la gente que me quería, cuando mi corazón se detuvo completamente. Ahí estaba, @MateoHererer_ART había dado like a mi foto. A las 11:47 de la mañana, el día de mi boda. Mateo, que se había mantenido completamente alejado de mis redes sociales desde nuestro encuentro en el café 2 semanas antes, Mateo que había prometido respetar mi matrimonio y no hacer nada que me hiciera sentir incómoda, Mateo que se suponía que iba a estar en la iglesia en 2 horas como padrino de su hermano, había dado like a mi foto. Pero no era solo cualquier like. Cuando das like a una foto en Instagram, normalmente lo haces en el momento que la ves, ¿verdad? Pero mi foto tenía 14 horas de haber sido publicada, y él le había dado like exactamente a las 11:47 de la mañana, 1 hora y 13 minutos antes de que empezara mi ceremonia. Eso no era casualidad, eso era intencional, eso era un mensaje. Me quedé ahí, sentada en la cama del hotel, con el vestido de novia a medias puesto, mirando esa notificación como si fuera un jeroglífico que necesitaba descifrar. Mi maquilladora me estaba hablando sobre el lipstick que íbamos a usar, mi mamá estaba colgando mi vestido para las fotos finales, mis damas de honor estaban discutiendo sobre los zapatos y yo no podía escuchar nada excepto el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. ¿Qué significaba ese like? ¿Era su manera de decirme te deseo lo mejor? ¿O este era su manera de decirme últimas oportunidad de cambiar de opinión? ¿Era coincidencia que lo hubiera hecho exactamente 1 hora antes de la ceremonia, cuando sabía que yo estaría nerviosa, cuando sabía que estaría revisando mi teléfono, cuando sabía que vería la notificación? Sofía, ¿estás bien?, me preguntó mi hermana. ¿Te ves pálida? Estoy bien, mentí, solo nerviosa, ya sabes, nerviosa de novia. Pero no estaba bien, estaba al borde de un colapso nervioso, porque ese simple like había desatado todas las dudas que había estado tratando de suprimir durante 2 semanas, todos los sentimientos que había estado tratando de enterrar, todas las preguntas que había estado evitando responder. ¿Amaba a Carlos? Claro que lo amaba, pero de la manera correcta. ¿Era el tipo de amor que dura para siempre o era el tipo de amor seguro y cómodo que eliges porque es lo que se supone que debes hacer? ¿Era justo casarme con él sabiendo que una parte de mi corazón le pertenecía a su hermano? ¿Era justo para él? ¿Era justo para mí? ¿Era justo para Mateo? A las 12:15, mi papá llegó al hotel para acompañarme a la iglesia. Llevaba su mejor traje, una corbata que había elegido especialmente para hacer juego con mi vestido, y tenía esa sonrisa orgullosa que los papás tienen el día de la boda de sus hijas. «Estás preciosa, mi amor», me dijo con lágrimas en los ojos. Carlos es un hombre muy afortunado. Y yo sabía que tenía razón, Carlos era afortunado, pero por primera vez me pregunté si yo también lo era. El trayecto a la iglesia fue silencioso. Iba en el asiento trasero de la limusina que Carlos había rentado, con mi vestido extendido cuidadosamente para que no se arrugara, mirando por la ventana las calles de la ciudad donde había crecido, donde había conocido a Carlos, donde me había enamorado de Mateo, donde iba a empezar mi nueva vida como esposa. Cuando llegamos a la iglesia había fotógrafos por todas partes, invitados elegantemente vestidos entrando al templo, flores hermosas decorando la entrada, todo perfecto como Carlos lo había planeado. Mi coordinadora de bodas me ayudó a bajar de la limusina sin arrugar el vestido, arregló mi velo, me dio los últimos retoques de maquillaje y me dijo: «Estás lista, novia hermosa».
Pero yo no me sentía lista. Me sentía como si estuviera a punto de saltar de un avión sin paracaídas, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría el resto de mi vida sin estar completamente segura de que era la decisión correcta. Estaba en el vestíbulo de la iglesia esperando la señal para entrar cuando mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé feliz, Sofía, te lo mereces. Mateo me había mandado un mensaje el día de mi boda. Mateo, que se suponía que estaba dentro de la iglesia esperando a que su hermano se casara conmigo, me había mandado un mensaje de despedida. Y en ese momento todo se volvió claro como el agua. No podía hacerlo. No podía caminar por ese pasillo y prometerle a Carlos que lo amaría para siempre cuando sabía que una parte de mí siempre iba a pertenecer a su hermano. No podía empezar un matrimonio con una mentira tan grande. No podía ser tan injusta con él, conmigo, con Mateo, con todos. Papá, le dije a mi padre que estaba esperando para caminar conmigo por el pasillo. No puedo hacerlo. Él me miró como si no hubiera entendido bien. ¿Qué dijiste, mi amor? No puedo casarme con Carlos, papá. No puedo hacerlo. No sería justo para él. Mi padre se puso pálido, mi coordinadora de bodas casi se desmaya, y yo, por primera vez en meses, me sentí completamente en paz con una decisión. Lo que pasó después fue caótico, como puedes imaginar. Tuvimos que cancelar la ceremonia, explicarle a 200 invitados que no habría boda, lidiar con las lágrimas de mi mamá, la confusión de los invitados, la devastación de Carlos, que no entendía qué había pasado, por qué su novia perfecta había cambiado de opinión el día de su boda. Le dije la verdad, porque se la merecía. Le dije que lo amaba, pero no de la manera que él se merecía, que no era justo casarme con él cuando mi corazón estaba dividido, que él merecía una esposa que lo amara completamente, sin reservas, sin dudas. No le dije lo de Mateo, porque eso habría destruido su relación de hermanos para siempre, y ellos ya tenían suficientes problemas sin que yo agregara más. Carlos se quedó destrozado, obviamente. Me pidió que lo pensara mejor, que era solo nervios de boda, que podíamos posponer la ceremonia unos meses, que podíamos ir a terapia de pareja, que podíamos solucionar cualquier problema que tuviéramos. Pero yo sabía que no era algo que se pudiera solucionar, porque no era un problema, era la realidad. Yo no estaba enamorada de él de la manera que una esposa debe estar enamorada de su esposo. Mateo no estuvo en esas conversaciones difíciles. De hecho, después de mandar ese mensaje, desapareció completamente. Su familia me dijo que había decidido irse a Europa por un tiempo, que necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Nunca respondió mis llamadas, nunca contestó mis mensajes, simplemente se fue, como si hubiera cumplido su promesa de despedirse y ya no hubiera nada más que decir. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Perdí no solo a Carlos, sino a toda su familia, que obviamente me culpaba por haber destrozado la boda, por haber lastimado a Carlos, por haber causado semejante escándalo. Perdí muchas amistades también, porque algunas personas no podían entender cómo alguien podía cancelar una boda el mismo día, cómo alguien podía ser tan cruel. Pero también me encontré a mí misma. Por primera vez en años no tenía que pretender ser la novia perfecta, la mujer perfecta, la nuera perfecta. Podía ser solo Sofía, con todas mis dudas, mis miedos, mis sentimientos complicados, mi corazón roto pero honesto. 6 meses después, Mateo regresó de Europa. No me contactó directamente, pero supe por mutuos conocidos que había vuelto, que había abierto una galería pequeña, que estaba bien. Yo seguía con mi vida también, había empezado terapia, había retomado mi trabajo, había comenzado a escribir otra vez, algo que había abandonado durante mi relación con Carlos. Fue hasta hace un mes que nos volvimos a ver. Fue completamente casual. En una librería del centro, yo estaba comprando una novela nueva y él estaba en la sección de arte, hojeando un libro sobre pintores contemporáneos. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez en 8 meses, sentí como si el tiempo se hubiera detenido otra vez, como esa noche en el jardín de sus papás, como esa tarde en el café. Hola Sofía, me dijo con esa sonrisa suya que había extrañado más de lo que me atrevía a admitir. Hola Mateo, le respondí y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Hablamos durante 1 hora ahí en la librería, poniéndonos al día, cuidadosos de no tocar temas demasiado profundos, pero había algo diferente en él, una paz que no había visto antes, como si finalmente hubiera hecho las paces con todo lo que había pasado. Cuando me iba, me detuvo suavemente tocando mi brazo. Sofía, me dijo, sé que las cosas entre nosotros son complicadas, sé que hay mucha historia, mucho dolor, pero me gustaría que supieras que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberte amado, no me arrepiento de haberte dicho lo que sentía, no me arrepiento del like que te di el día de tu boda, porque creo que de alguna manera te ayudó a tomar la decisión correcta. ¿La decisión correcta? Le pregunté, porque todavía no estaba segura de que hubiera sido correcta, todavía me despertaba algunas noches preguntándome si había hecho lo correcto, si había destruido la oportunidad de tener una vida estable y feliz por perseguir algo que tal vez nunca podría ser. Sí, me dijo, la decisión de ser honesta contigo misma, la decisión de no conformarte con un amor mediocre cuando mereces un amor extraordinario, la decisión de no vivir una mentira solo porque es más fácil que enfrentar la verdad.
Y ahí, en esa librería, 8 meses después de la boda que nunca fue, me di cuenta de que tenía razón. Había tomado la decisión correcta, no porque hubiera terminado con él, no porque estuviéramos destinados a estar juntos, sino porque había elegido la honestidad sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia, el amor real sobre el amor seguro. No sé qué va a pasar ahora entre Mateo y yo. No sé si vamos a poder construir algo juntos después de todo lo que ha pasado, después de todo el dolor que hemos causado, después de haber destruido una familia. Tal vez sí, tal vez no, tal vez necesitamos más tiempo, tal vez necesitamos sanar por separado antes de poder estar juntos. Pero lo que sí sé es que ese like en Instagram, esa simple notificación que recibí a las 11:47 de la mañana del día de mi boda, cambió mi vida para siempre. Me obligó a enfrentar la verdad que había estado evitando durante meses, me dio el valor para tomar la decisión más difícil de mi vida, me ayudó a entender que a veces el amor verdadero significa ser lo suficientemente valiente para decir no a lo que está mal, aunque sea más fácil decir sí. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si estás en una relación que se siente segura pero no se siente correcta, si hay alguien en tu vida que hace que tu corazón lata más rápido pero que sabes que es complicado, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que está bien elegir el amor complicado sobre el amor fácil, está bien elegir la honestidad sobre la comodidad, está bien cancelar una boda si sabes en tu corazón que no es correcta. Porque al final del día solo tenemos una vida y merecemos vivirla de manera auténtica, con amor real, aunque sea más difícil, aunque duela más, aunque no tenga garantías. Merecemos más que conformarnos, merecemos más que fingir, merecemos más que vivir una mentira perfecta. Y todo comenzó con un simple like a las 11:47 de la mañana, el día que iba a ser mi boda.